Buenas tardes, soy la profesora Rosestela Pelayo y el día de hoy vamos a ver el tema de la educación moral como socialización. Se entiende como educación a todo aquel proceso de socialización. De la educación puede ser formal o no formal, pero se trata de dotar al individuo de aquellos elementos que le permitan la libertad en cuanto a la toma de conciencia de las cosas que él realiza. Este proceso se debe de dar a través de la interacción o del vivir colectivamente para poder lograr entonces el respeto a uno mismo, pero también a los individuos con los que se comparte. Pero ¿cómo explicamos esta educación moral? Pues hay diferentes autores que nos tratan de dar una explicación al respecto. El primero que vamos a revisar es Durkheim. Durkheim tiene su fundamento o basa la formación de la moral en una disciplina, en la disciplina que se rige en el respeto y en la autoridad que ejerce un elemento sobre la sociedad. Antes era la religión y la deidad, ahora él propone que debe de ser la misma sociedad la que se erija como esa deidad a la que hay que respetar y que el individuo, si sintiéndose partícipe de ella, va a respetar y va a introyectar entonces los principios de moralidad que le van a permitir el desarrollo. Sigmund Freud nos trata de explicar la conciencia moral a través del complejo de Edipo. Cuando este es resuelto, se empieza a conformar el superyo. El superyo es la instancia de la psique que se rige por el principio del deber, por lo tanto, dentro de él se ubican los principios de moralidad, los principios éticos, y esto es lo que conforma gran parte de la personalidad. Así es como Freud trata de explicar dónde se va funcionando esta moralidad que el individuo tiene. Y después tenemos a Kant. Kant le da mucho peso a la razón y dice que esta razón no solamente tiene que ser teórica, sino que tiene que ser práctica, llevada a cabo, y que una vez que yo la llevo a cabo, entonces la vuelvo en un imperativo categórico, y que todo imperativo categórico finalmente está propuesto o llevado a cabo por la voluntad del individuo aparte de su razón, y entonces se vuelve un principio moral. Y el respeto al deber es toda la fundamentación que hay para una moralidad. Y la moralidad no consiste solo en hacer las cosas, sino el cómo las hago y cómo llego a ellas. Este es la postura de Kant, y vamos a ver ahora la postura de Jean Piaget. Jean Piaget, con todos sus estudios sobre el desarrollo humano, nos dice que la moralidad se conforma a través de dos estadios. El primero es la moral heterónoma, que quiere decir y se da en la primera infancia del niño, donde las cosas son buenas o malas en relación a que me lo diga una figura de autoridad. Y entonces el niño hace las cosas porque alguien más se lo dijo. Esto es por obediencia. Pero también existe, o más adelante el niño, ya cuando llega a la etapa de las operaciones formales, de un pensamiento hipotético deductivo, el niño empieza a conformar su moral autónoma, que es la capacidad que tiene para valorar ya las normas y las conductas. Y esto se da a través del respeto mutuo. Hay un pase de esta moral a esta que va a depender también del tipo de interacciones que se tenga. Después tenemos a la teoría de Erikson. Erikson trabajó con Freud y él fue más allá de las etapas de desarrollo psicosexual. Él tenía toda la firme idea de que aquí la sociedad interviene y que el individuo a través de la edad va a pasar etapas, en cada una de ellas va a tener que resolver un conflicto que tiene que ver con esta parte de socialización con los demás. En la medida en que vaya pasando estos conflictos, va a ir adquiriendo habilidades sociales que le van a permitir conformar su moralidad. A modo de conclusión, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué la socialización infunde valores en la persona? Bueno, pues porque es a través de la interacción con otros que el individuo puede introyectar aquellos conceptos de valía, aquello que para él es un valor o una moral.
¿Cómo se demuestra la existencia de la conciencia moral en las personas? Pues a través de sus actos. La conciencia no se puede ver, es intangible, pero los actos que la persona tiene sí los podemos ver y las consecuencias de ellos también. ¿Cómo se explica la relación entre la conciencia moral y el aprendizaje de las personas? Bueno, si estábamos hablando de que la conciencia moral es algo que se va a conformar conforme el individuo crece y se desarrolla en una sociedad, pues será a través del aprendizaje que va a ir conformando estas reglas morales que le van a dar una guía a su desempeño, a su conducta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender moral, sus normas y sus criterios? Pues a través de la socialización, teniendo un entorno sano, un entorno responsable y coherente con las cosas que hace el individuo para que las introyecte por convicción propia. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.